Bueno, hemos vuelto, como prometimos, creo que no nos excedimos de los 5 minutos, o quizás sí, no lo conté, la verdad. Pero bueno, para dar inicio a la sección de columnas de este 2026, lo tenemos acá a mi derecha, al señor Joaquín Ginesta. ¿Cómo estás, Bienvenido, Colito? ¿Todo Joaco. bien? Gracias por la invitación. Gracias. Oh my God, ¿Cómo tiene estás, voz. Maru? Sí, tengo voz, pero bueno, ahí parece que no podía. Tenía que preservar Está bien, está el bien. misterio, ¿viste? Pero es un poco el Hola, misterio. Tato, ¿cómo estás? Hola, Joaco, ¿cómo andás? ¿Todo bien, vos? Bien, gracias. Bien, No se gracias, saludaron amigo, te hasta el quiero. momento, no es que se hayan saludado antes. Pero bueno, creo que es un gran valor que estés acá y la verdad tengo que decir, me sorprendió mucho que hayas entrado con la temática con la que entraste. Uno cuando piensa en una columna de deportes, creo que piensa en una columna en la que ven los programas quizá de periodismo deportivo, que va más a lo, bueno, la coyuntura del deporte, que cómo andamos la Sudamericana, cómo andamos la Libertadores, y creo que haber linkeado con una efeméride tan importante como lo es Malvinas, que atraviesa no solo al mes de abril, sino a todo el año, creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, creo que está buenísimo, así que no sé, es así, que es la columna es del fútbol y de Malvinas. Es del así? fútbol y de Malvinas, es así. Sí, la No. verdad que cuando me dijeron de hacer una columna de deporte, lo primero que dije, no, o sea, no voy a traer actualidad. Porque lo poco que vi del programa el año pasado, tengo que ser sincero, no lo vi mucho, pero lo que vi, no iba con esto de actualidad, el gol de este, gol de este. Entonces dije, bueno, vamos a armar más una columna, un informe, vamos a meterle. Es algo que me gusta además, hacer tipo más de laburo de información, de Bien. todo eso. Y dije, bueno, si vamos a estar una vez por mes, más o menos, linkeamos una por mes. Y abril se cumplieron 38, creo. No. Hay que hacer la cuenta. No, bueno, 82. del 82, no, No. 36. No, 40 y... Qué mal estamos con 45. matemáticas. 44, Perdón, 45. Arminda. Perdón, Arminda. 2012. 4-4. De la guerra de Malvinas, entonces dije, bueno, vamos a meter un poco sobre fútbol y Malvinas. 44. Bien, Maru. Gracias, Maru, porque no lo tenía. Estamos flojos de números. Y dije, ¿de qué manera? Vamos a hablar de los equipos. ¿Qué onda el fútbol en Malvinas? Al principio dije, ¿qué onda el fútbol en Malvinas? Y dije, no, tampoco. Porque a pesar de que sí, en Malvinas se juega al fútbol, investigué, tiene muy poco, tiene 4 equipos, es una liga de 4 equipos. La verdad que había que contar algo de lo que pasó en Malvinas para mí. Sí. Y qué mejor que esta historia, que para mí la historia siempre la tienen que contar los protagonistas. No, o sea, yo les puedo contar lo poco que sé, lo poco que sé viendo videos leí. Que la cuenten los futbolistas que fueron a la guerra. Porque hubo varios futbolistas que fueron a la guerra, que tenían el sueño de llegar a primera. Y como a la guerra fueron pibes de 19, 20 años, esos pibes que estaban en cuarta, reserva, ahí a punto de debutar en primera, se tuvieron que poner el uniforme y de un día para el otro viajar a Malvinas. Entonces nada, preparamos ahí un informe con algunas declaraciones de excombatientes que cuentan cómo fue pasar del fútbol a las Malvinas, de un día para el otro. Está bueno porque quizá no es algo, por lo menos en lo que yo haya pensado en algún momento, ¿no? Como uno piensa siempre en las realidades, eso de los pibes de 18 años que muchas veces están estudiando, teniendo su vida de jóvenes, adolescentes, casi pasando a la adultez y que de la nada, del día a la mañana, tuvieron que ir a una guerra. Pero creo que específicamente en el fútbol pasa que hay un montón de sueños de por medio. Con lo que vivimos el fútbol. No, nosotros. obviamente también fue el panadero, el herrero, todo, pero como vengo a hablar de deporte, Vamos a hablar del fútbol. Claro, no está, puedo claro, hablar está. del herrero en una columna de deporte. Total. Bueno, ¿qué material tenemos ¿Qué para ir tenemos? Vamos a arrancar, yo lo planteé arrancarlo cronológicamente, vamos a hacer el recorrido de lo que fue la guerra, que inició un 2 de abril. La guerra, vamos a irme echando con algunos datos, la guerra que inició el 2 de abril. Ese mismo fin de semana se jugó la fecha del torneo con total normalidad. A todo esto la guerra duró, tengo acá, creo que 74 días, la verdad que no recuerdo bien. Sí, Ok, 74 días. Casi dos meses y ¿Sabes? pico. Dos ¿Sabes meses y qué pico. partido se jugó esa fecha? Sí, mirá, San Lorenzo empataba 3-3 con los Andes. Con los Andes, con Esa el Cala. fecha. Sí. Y ese mismo día, el 2 de Perdiste 1-0 abril, con la nube, boludo de mierda. el 2 de abril, Basta. Se Central cierra Norte. el tema Lanús. Banfield, se cierra. sí. Acá. Sí, ¿Ok? está bien. Ok, Sí. no nombro a Lanús y Banfield en todo. Gracias, amiga. Bien, no lo tengo igual, así que. Está bien. El mismo 2 de abril jugaron Central Norte de Salta contra Mariano Moreno de Junín. Porque se jugaba el campeonato nacional, se jugaba por zonas, por región, entonces jugaba cualquier equipo.
Y en ese momento, el 2 de abril, se empezaba, ya fue el día que desembarcan tipo, los soldados en Malvinas, y muchos chicos se enteraron 2-3 días antes, como es el caso de Pantano, en este caso Sergio Pantano, un jugador de fútbol del Ascenso, que cuenta cómo se enteró en el primer video de que tenía que ir a las Malvinas de un día para el otro. A ver si lo tenemos, Sergi. A ver. Vos dale tiempo a nuestro Sí, técnico es que estrellado. tenemos que ir mejor. Esto lo vamos a ir. Es el primero, así que ya Decile, después decile, empezamos a tirar paredes con militares Sergi. Y me llaman a mí, me dan una bolsa de equipo con ropa. Vienen con unos camiones, viste, distintos camiones, distintos vestimentas los militares, y me llaman a mí, me dan una bolsa de equipo con ropa. Te estoy hablando fines de marzo, un calor. Miro entre la ropa, el bolso, gorro con orejera, bufanda, pasamontaña. ¿A dónde voy? Chico, ¿dónde voy? Si estamos en verano, me dan todo esto. No, y ahí me dice, no, vas al 25, en Tierra del Fuego. Y bueno, hasta así que a la noche en camión, 6, avión, Tierra del Fuego. Bien, mientras Llegamos tanto a le Tierra del metí un Fuego, relato, me pero no dicen, tengo mire que auriculares, acá entonces no sé lo no que hay. dice. Usted a su casa no se va hasta la baja. Chao, chao el fútbol, viste, decía yo. Bueno, ahí lo que dice Pantano, lo que dice mucho, chao fútbol. De repente, de un día para el otro, se enteraron que no solo que eran muchas personas que dejaron de hacer la colimba, porque en ese momento de esa edad uno hacía la colimba y a muchos le habían dado de baja porque ya era 81, ya había pasado varios tiempos de la dictadura, muchos ya estaban cerca de ser jugadores, entonces tenían una profesión como que les justificaba no ir a la colimba. Pero de repente hubo un contexto que, como dice, 31 de marzo le dijeron tomá el uniforme y de repente ve, escafandra, todo, dice, ¿dónde voy? Y de la nada pasó de estar en Remedio de Escalada, donde debutó, a irse a las Malvinas, a combatir. Y quiero mostrar un material, el segundo, de Rebasti, que es capaz de los que más me conmovió de lo que vi. Un ex arquero que cuenta la última charla que tuvo con el viejo antes de partir a Malvinas. Uf. A ver. Y había un bolichito enfrente de Tablada y me dice, vamos para casa. Y le digo, no, papá, digo, voy con mis hermanos, voy a defender la patria. Y me abraza y me dice, eso es lo que quería saber, hijo. Y nos despedimos. Vamos a ver un par de videos de este personaje. La verdad que es de los más conmocionados que se lo ve. De todos. Sergio Pantano, por ejemplo, el que vimos recién. Una vez que volvió de la guerra, él pudo seguir jugando al fútbol, por suerte, y pudo cumplir su sueño. Héctor Rebasti es uno de los que no. Luego de la guerra, no llegó a durar más de 2 semanas, un mes en un plantel de fútbol. Cayó en el mundo del alcohol, de las drogas, algo que no es compatible con el deporte, y rápidamente dejó de ser futbolista. A muchos se le ofreció empleo en un banco, así que en ese sentido pudo tener una carrera. Pero bueno, el sueño que él tenía de ser arquero no pudo conseguirlo. Atajaba en San Lorenzo en ese momento. Ah, mirá. Sí, era arquero de las inferiores de San Lorenzo. Mirá qué increíble. Héctor Rebasti. Y nada, y así empezó la guerra. De repente, nada, un día para el otro, ir a Malvinas. Y lo que van contando los chicos, quiero ya nombrar ahora, es un documental que hace Teis Sport, que se llama La Clase 62, que son todos jugadores de que nacieron en 1962, que cuentan como su historia. Nada, uno de ellos son estos dos. ¿Y qué pasa? Una vez llegan allá y no había nada. Es eso, había 3.000 habitantes, como que no pasaba mucho. Pero algo que sí había era mucho frío en las islas. Entonces vamos a escuchar uno de los protagonistas, que no era jugador, sino que era uno de los militares, el general Gerardo Núñez, que era uno de los encargados de esto, de conseguir las donaciones, todo para mandarle a los pibes. Y miren lo que decía en esa época, a ver si no tengo la fecha en lo que lo dice, pero bueno, ya había empezado la guerra, todavía no empezó el conflicto armado, pero sí ya estaban los argentinos en Malvinas. Escuchamos a General Núñez. A comer, había días que no comíamos, salíamos a... Ese no sé si es ese, pero Ah, ya que estamos, lo mostramos a Omar de Felipe, quizás. Sí, que no me sonaba. Omar de Felipe, el más conocido de todos. El caso más emblemático. El caso más emblemático, Omar de Felipe, que fue jugador de primera de Huracán, debutó como central. Donde sea.
Era la Luego fue DT, supervivencia. salió campeón. Me aportaron un dato hoy. Cuando nosotros llegamos, Frená el video y ahora lo ponemos. Ahí va. Me aportaron un dato hoy que lo quiero tirar. Me dijeron, tirá este dato. Es el DT que hizo la mejor campaña de Olimpo en primera. Mira. Omar de Felipe. Omar de Felipe. Sí, le mandamos un saludo a Un Fabi. saludo para A Fabi le Fabo. gusta este dato. Un saludo para Fabo. Que me Bien, dijo, bien. tirá este dato. Yo dije, dale, Fabi, te lo anotamos. Saludo para toda la gente de Bahía Blanca que nos está viendo también. Sí, mucha gente de Bahía mucha Blanca. gente de Bahía Blanca. Mucha gente de Bahía Blanca. Bueno, como le decía, el general Gerardo Núñez, así está etiquetado el video, era el que se encargaba de recolectar los abrigos, las donaciones de las familias de comida y todo eso, y le hacen una nota en TV Pública, que lo curioso es que TV Pública, yo no puse todo el fragmento porque son 3 minutos, solo puse la declaración, arranca diciendo, bueno, ahora dejamos el fútbol de lado y pasamos a la guerra, como si fuese como en segunda plana en ese momento en el país, y esto dice el general. A las mamás y las novias les puedo decir lo que ocurre en unos cuantos años de servicio que yo tengo. La primera gran preocupación es que no le pasa nada, como es natural. De hecho, lo descarto. Van a volver, no solo van a volver, sino que van a volver con la bandera de la victoria. Y el otro Ya la están preocupación, obteniendo, ya la que están no tienen. obteniendo. La otra preocupación es, ¿pasarán frío? ¿Pasarán hambre? Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. ¿Y cómo General termina? Gerardo No. Núñez, acuérdense del nombre y apellido porque dijo el Hijo responsable de Sí, soy sí, yo. sí, es hijo de Remil. O sea, ¿dónde quedó? General Gerardo Núñez, yo no le voy a contar, se lo van a contar los futbolistas, de Felipe, General que lo estamos Gerardo viendo, de Núñez, la Luca concha de tu madre. y Pantano en el tercer video. Le van a contar qué pasó, si ellos volvieron con kilos de más, como dice acá el muchacho Núñez. Ok, a ver, tenemos el vídeo. El número 3, en el que vimos recién. Costaba comer, había días que no comíamos, salíamos a buscar nuestra comida de cualquier manera, a donde sea. Era la supervivencia en su estado más natural, ¿no? cuando nosotros llegamos, había 3.000 habitantes, 3.000 kelpers, y se fueron casi 2.000, y quedaron 1.000. Entonces, en un momento nos estábamos muriendo de hambre, de frío, y empezamos a saquear las casas que habían quedado. Pues, viste, vos decís, estamos en la playa, muriéndonos de frío, de hambre, y ahí a 1 o 2 kilómetros hay casas que tiene que haber algo. ¿Entendés? Entonces, en ese momento no consideramos que estábamos robando, ¿viste? Estábamos subsistiendo. Yo he llegado a un momento que hasta he soñado despierto, con comida. El hambre es algo que no podés dominar. O sea, sos capaz de pegarle un tiro a un soldado porque tiene un pan. General Gerardo Núñez, la concha Sí, de sí. General Gerardo Núñez, la concha, ¿se puede insultar acá? O sea, Está sí, perfecto, sí, la concha sí, de tu a esos madre. hijos de puta, sí. Es que... No, y aparte es un flash para mí lo que me pasa también con Malvinas y toda esa época y sobre todo con esta generación de futbolistas, es que como el auge de la carrera de un futbolista es tan de pibe, tan a los 18, 20, 25 años, ahora siguen siendo gente joven y que te lo cuenta tipo en carne propia y es posta muy impactante. No, es muy duro, sobre todo porque uno se lo pone a ver yo y digo, bueno, estos pibes con 5 años menos que yo tuvieron que ir a la guerra Sí, y sí. dejar de lado todo por el país, como dice en la primera el sí. arquero de San Lorenzo, que le dice, me voy a defender la patria con mis amigos. Como que hay un sentido de nacionalismo muy fuerte en los jóvenes en ese momento. Bueno, ahí les cuentan ellos y qué es lo que nos caracteriza a nosotros capaz para pasar el frío. Tipo, ¿qué te podés tomar? Algo calentito. Sí. Un mate mate. cocido. Un mate. Bueno, Colombo, un delantero de ese momento de Estudiante de La Plata, que estaba a nada de debutar en primera con Bilardo. Bilardo ya lo había visto, dijo, subilo a primera. Tuvo que irse a la guerra. Y... Antes de subir a primera. No, ya estaba entrenando con primera, ya iba a debutar. Bilardo lo tenía en cuenta. En Estudiantes. En Estudiante de La Plata. Y de la nada le dicen, te tenés que ir a Malvinas. Entonces el muchacho va y cuenta cómo hacían para tomar mates allá en la isla. Había llegado un momento que habíamos conseguido algo de yerba, entonces te digo en el grupo nuestro. Entonces desarmábamos la granada, la MK2 y la granada española, que era como un cilindro, le sacábamos la carcasa de fierro, una lapicera, agujereábamos y ese era el mate. Después la lavaba, otra vez armaba la granada. O sea,
Los amo igual. O sea, el ingenio del Es el argentino ingenio del para argentino, o sea, el tomar argentino mate más donde sea, argentino, como sí, sea, no, cuando es sea. increíble, pero... La típica, vos tenés un argentino en algún lugar y vos sabés que algo va a hacer, bueno, tiraste ahí Mate. un En ejército de una guerra. argentinos y sobrevivieron los tipos, como Mate te decía. hacen seguro. También a destacar el doble discurso, ¿no? Ya en la entrevista de Núñez decían, la victoria la van a traer, quédense tranquilos que Sí. no van que van a comer, que van a estar abrigados. Nada Sí, como de eso están todo sucedió. aparte del doble discurso. O sea, Sí, sí, sí. Y cómo se mantiene a lo largo de los años también, ¿eh? Hoy por hoy también hay un doble discurso muy marcado y lo hubo. Tengo una pregunta, ¿no sabes? Si vos ya habías debutado en primera, ya habías jugado, ¿te mandaban a la guerra igualmente si te tocaba o Si no? eras de un equipo de primera división, sí. Yo acá hay algunos que juegan en el ascenso, que ya habían jugado un par de partidos en el ascenso y Igualmente los mandaron. tuvieron que ir igual. Para mí era una cuestión etaria más que Claro, si eras profesional, conocido, claro. famoso, Sí, si te iba muy exactamente. bien, ¿no? Sí. En esa época, capaz, es verdad que no debutaban tan de chicos los jugadores, porque no hay una globalización Claro. que ya de Europa te llevaban de una. Pero sí, si eras muy bueno, te llevaban. A ver, Maradona en esa época tenía 22 años, era clase 60, capaz que sí, ya estaba pasado. Pero si no era Maradona, le podría haber tocado, tranquilamente haber ido. Eh, Esto se mantuvo así, ellos adaptándose a la isla, conociendo, sabiendo que había 3.000 habitantes, que después se fueron porque sabían lo que se venía, hasta que quizás el punto de inicio es el 2 de mayo, cuando se hunde el crucero argentino General Belgrano, que provoca la muerte de la mitad de los militares que fueron a esa guerra. Ese mismo día River le gana 3-2 a Quilmes, por ejemplo. El mismo día Boca empata con Estudiantes y Racing pierde 2-0 con Deportivo Roca. Y una vez que arranca la guerra, empiezan a haber anécdotas, por así decirlo, ¿no? Historias que vieron estos muchachos en la isla. Les voy a dar a elegir qué quieren escuchar primero. Ok, A ver. Tenemos uno que cuenta cómo fue el combate cuerpo a cuerpo. ok. Otro, lo que sueña. Tuvo un sueño muy particular, lo cuenta Rebasti, el arquero que vimos muy emocionado hablando con su papá, que también cuenta un sueño muy emocionado. Uno cuenta cómo era replegarse, cómo uno se repliega en la guerra, qué significa replegarse. Y después dos futbolistas que se cruzan en la guerra y tienen una anécdota juntos. Yo estoy o en la del sueño o en la de los dos futbolistas. Antes, no sé si estoy loco, pero creo que había algún tipo de, para después igual, para charlar después, algún tipo de anécdota tipo de militares británicos y argentinos jugando un partido de fútbol en las Malvinas. No, eso es de un documental. O eso es de un Eso es de un documental. ¿Dónde? documental. Yo lo vi en la facultad, déjame que ahora lo busco. Pero es de un documental de excombatientes ingleses y excombatientes argentinos que se hacen como reencontrarse y medio como un careo de cómo era todo un juego político de los altos mandos y cómo llevaron a un montón de Ok, cosas. no. Pelotudez total, listo. ¿Cómo? Era como una tregua, ponerle que tomaron. No sé si una teoría. No, era reencontrarse de los dos lados. Tipo, pero- post la guerra. No, se hizo hace re poco el documental. Perdón, se llama... pensé que había sido durante la guerra que habían tenido como una ahí como. No, lo único que No, cuentan no. durante la guerra es que No uno... sé si es de lo que habla el Colo igual, pero hay una secuencia así en ese Me documental. acuerdo de una historia así, no sé bien de dónde sale, pero Para mí es en la Segunda Guerra Mundial eso que estás diciendo, ¿eh? eso no tiene nada que ver, entonces, olvídate. Para el capítulo puede de ser, Segunda puede ser. Guerra Mundial lo vemos, Colo. Puede ser. Pará. ¿Con qué punto vamos? ¿Con qué punto quieren? ¿Quieren ir con el sueño? A mí el sueño es... El sueño, el vos sueño recomendás el Fue sueño. mi primera opción, el sueño. El sueño, Vamos vamos con con el el sueño, sueño. vamos con el Vamos sueño. con el video número 6. Acá el arquero Héctor Rebasti cuenta un sueño que tuvo y una particularidad que después la debatimos. Cuando el capitán nos despide llorando, abrazándonos uno por uno, sabiendo que nos mandaba el muere, que teníamos poca posibilidad de sobrevivir. Y esa noche me acuerdo que me acosté diciendo, si yo lo único que sé hacer es jugar al fútbol. ¿Y por qué no lo podemos definir con un partido de fútbol? Y bueno, esa noche soñé que jugar un partido de fútbol y que con mis compañeros me acuerdo que el equipo inglés era todo grandote y tiraban todo centro y yo
tenía que volar y sacar con los puños y me caía para atrás y el rebote y pateaba como bestia y me dejaban las manos porque no tenía guante y atajaba y sobre la hora le ganamos 1-0. Esa fue la única vez que yo me desperté transpirado, Malvinas. Fue la única vez que dormí calentito. Y bueno, y jugamos, en el sueño mío era, no quiero morir. Quiero hacer lo que sé, jugar al fútbol. Y fue tan real ese sueño. Es terrible, y aparte es terrible la analogía entre el partido y la realidad, de tipo ver los sellos gigantes, él atajando sin los guantes, o sea, como... Es una explicación freudiana hecha y derecha. Análisis mal. Y tipo, y que diga, tipo, fue la única noche que dormí calentito. Ay, no. Esa parte es la que a mí cuando lo vi dije, es terrible. Es terrible que diga la única noche que dormí calentito fue porque soñé que jugaba un partido de fútbol. O sea, soñó que hacía lo que ama, el calor del fútbol. Y también me queda, si yo lo único que voy a hacer es jugar al fútbol. Bueno, como el panadero solo sabía hacer panes, como el herrero solo sabía hacer cosas, bueno, ellos solo sabían jugar al fútbol. Sí, pero como que cómo te lo expresa el tipo, digo... Sí, nada. Lo único que yo sé hacer es jugar al fútbol. No, o sea, como yo no sé agarrar un arma, yo no sé qué estoy haciendo acá. O sea, yo quiero hacer lo que mi vocación es jugar a la pelota, ¿viste? Eso es terrible. Eso es terrible. Y vamos a pasar ahora al video. Paréntesis, el documental que les decía, no sé igual si sucede esta situación que dice el Colo, pero es algo muy parecido, se llama Teatro de Guerra. Es del 2018, está muy bueno de ver. Es una obra de teatro en realidad y lo hicieron, o sea, el documental es sobre la obra de teatro y los protagonistas son excombatientes británicos y argentinos y la verdad que está muy bueno, recomiendo. Con respecto a eso, lo único que aportan en el documental, te lo digo porque no sé si lo sumé, es que una vez que se están rindiendo y entregan las armas, que cuentan que es un momento muy duro para ellos, uno de los soldados británicos canta No llores por mi Argentina, y no sé qué, y el chabón como que le responde y le dice Maradona es mejor que, no me acuerdo qué futbolista inglés de ese momento, y el inglés le dice sí, Maradona es muchísimo mejor, le dice. Y sí. Qué bueno que lo sepas, la concha de tu... No, pero imagínate uno... Sí, claro, sí, bueno, después se iba a enterar, pero digo, uno Justicia después divina. dice por qué tanta relevancia en el partido cuando Diego juega contra los ingleses, y imagínate cómo lo vivieron o cómo lo deben haber vivido esos pibes que volvieron, todos esos pibes futbolistas que seguramente en el camino perdieron el sueño de poder jugar al fútbol por tener que haber ido a las Malvinas, y después volvieron y tuvieron esa posibilidad en los pies del Diego de como tener esa revancha. Es que para mí también es re importante reivindicar eso hoy en día, porque no es solo tipo el gol en sí, sino lo que significó. Y siento que un montón de generaciones nuevas que idolatran al Diego por muchas cosas, como que hay que recordar la importancia de ese partido más allá de lo hermoso que son esos 2 goles. O sea, como... Sí, no, muchos dicen que muchos llegan a hacer la comparación, algunos te dicen, no, para mí la guerra y el fútbol son 2 cosas diferentes, algunos te dicen como, y la verdad que sí, lo sentí como un mimo, y otros que vamos a escucharlo, que no, por si fuese por ello le ponen una bomba a Inglaterra directamente. Sí. No, desde ya que el fútbol y la guerra son cosas distintas, ¿no? Pero es una forma muy poética, tipo de no sé si de venganza, pero como de... No, de un consuelo también, o sea, Sí, como de un... sentido de pertenencia nuestro. Y aparte para mí lo que más lindo es la trampa también. Ganarle tipo, bien al argentino. Claro, que de hecho Víctor Hugo en el relato lo dice. Hoy con la mano y todo, como que no me importa. Sí. ¿Entendés? Es como, es eso, ¿viste? Como... Sí, totalmente. Con eso, con la viveza criolla y con el talento. Tal cual. Y con las dos. Con las dos caras de ser argentino, creo yo. Sí, eso creo que es lo que un poco lo enaltece a Maradona en ese partido. Para cerrar lo que es transcurso de guerra, quiero eso. Que pongamos el video 8, que es una anécdota entre... Al de los 2. Sí, Javier de Luca, ya lo vimos igual, un muchacho calvo, para no decirle pelado y faltar el respeto. Está todo bien con los pelados. Está todo bien con los pelados, me voy a tener que unir próximamente a su clan, así que no lo vamos a irrespetar. Con Omar de Felipe, justamente, el DT,
que cuentan como en un repliegue, uno de los futbolistas cuenta que el repliegue es, los ingleses tiraban misiles, contaba 6 segundos, explotaban los misiles, si no te pegó, seguí corriendo. Escuchaban los misiles, sabías que tardaban 6 segundos en explotar, se escondían, explotaban, seguían corriendo. Así corrieron 6, 7 kilómetros, cuentan. Y una anécdota, Javier de Luca y Omar de Felipe se cruzan en ese repliegue y bueno, ahí lo que pasó. Ya nos dijeron, bueno, tiren todo y prácticamente a ver quién llega primero a Puerto Argentino, como sea. Lo que más recuerdo es, iba trotando, creo, se escuchaban los silbidos de las bombas y cayó a 3, 4 metros mío adelante. Y a mí me agarró la onda expansiva y me embolsó así y caí allá a 2, 3 metros. Caí así y yo dije, morí. En ese momento, viste, pensé, me morí. Me agarró y me morí. Me acuerdo haberlo encontrado a Gustavo de Luca cuando hicimos el repliegue y le había caído una bomba entre las piernas y tuvo la suerte de salir despedido, de salir sangre de todos lados y estaba vivo. Lo encontré porque le digo, tenés sangre por todos lados. Y viste, empezás a reaccionar y siento que me levantan de la mano y tenía un chiflido en el oído terrible. Bueno, ahí la anécdota Le de estuviste diciendo Gustavo de Luca. Javier todo este tiempo por el pelado, era Gustavo. No le quise decir pelado para no faltar respeto, me olvidé el Sí, nombre. ese nombre, Soy boludo. un hijo de puta al final. Hizo todas las inferiores O en sea, en ese River. momento se conocieron. Se Fue el conocieron momento en de ese encuentro momento. entre ellos dos. En ese momento se conocieron, imagino que sin saber que el otro era futbolista, o sí porque compartían regimiento y ahora Y estuvieron quizás muchos sabía meses algo. y hablaron. Él hizo todas las inferiores en River. Una vez que volvió, nunca más pudo volver a jugar en River. Siguió su carrera en Chile, se retiró en el 96, pero en Argentina nunca pudo triunfar. Y era en teoría un buen jugador en River. No sé si una de las promesas, pero sí, era un jugador a destacar. Es que, a ver, creo que ninguna de las, como decíamos, ni el panadero ni el cerrajero, o sea, muchas de las personas que volvieron y que tenían distintas profesiones, distintos oficios, pudieron seguir con su vida normal, ni con su vida laboral, ni con su vida cotidiana de la misma manera la que lo hacían antes. Imagínate el No, fútbol. ya que puedan seguir con su vida era como... Claro, más allá de eso, digo, el fútbol que requiere como de un esfuerzo físico, mental, emocional y de también de cuando llegás a instancias más de primera, de una exposición que también repercute mucho en lo emocional y en lo mental, o sea que es muchísimo más difícil. Entonces nada, o sea que hayan podido seguir adelante con esa profesión y con el deporte es más que valorable. ¿Sabes? Sí, la verdad que sí. Y me hace el pie para seguir con esto y meternos de lleno en esto, en la reinserción. La guerra terminó el 14 de junio de 1982. Ese es el día que Argentina se rinde. Un día antes, la Argentina debuta en el Mundial 1982 contra Bélgica. Y ahí empieza a aparecer un nuevo personaje en esta historia que se llama Diego Armando Maradona, que ya lo nombramos. Y hay un video que está ahí que no tiene número, pero se dice Maradona, que habla post partido de Bélgica. Argentina pierde 3-1 y se refiere a lo que estaba pasando en esos días, que ya estaba casi sabido que Argentina iba a rendirse. Realmente nos pusimos muy mal porque a pesar de no haber jugado bien y haber perdido, nosotros queríamos darle el triunfo a mi país, ¿no es cierto?, que está sufriendo tanto, y a nuestro país. Y nos enteramos de que había perdido Palma. Ahora que hemos ofrecido la rendición, es una cosa muy mala para mi país, y bueno, eso nos tiene mal a todos. Me mata como dice 2 veces para mi país, Sí. y después intenta corregir lo nuestro, ¿viste? Como lo sentía muy propio. Para el Diego Argentina era él. sí, era Lo sentía muy propio. ¿Eso fue el día siguiente o el mismo día de la rendición? Ese mismo día. Ahora, perdón, Sí, pero sí, haciendo sí. un paralelismo con la realidad, digo, qué lejos, pero qué millones de años luz estamos de que hoy un jugador esté cerca de dar una declaración como esté tan cerca de la realidad política Sí, y tan al tanto no, de lo pero que digo, le pasa. por ahí está al tanto, por ahí está tomando partido o piensa o no, pero digo, de no decir, de no salir a declarar, de no La exposición. plantarse, de no exponerse.
Y en ese momento el Diego lo decía como si fuese lo más normal del mundo. Y 100% sincero. o Y sea, como 100% que- sincero, digo, El no le Diego no cabía gosteaba. una. No gosteaba para absolutamente nada. Y hoy creo que... No sé. Sí, el Diego gosteaba. Te gosteaba y Gosteó capaz- un par de hijos, ¿no? capaz te Gosteó un par de dejaba- hijos, gosteó un par Te de dejaba hijos. un bollín y te gosteaba. Con respeto. Con respeto, con respeto. Pero no, eso como digo, escuchándolo, pienso, que lejos, o sea, hoy no existe, de hecho, totalmente lo contrario, ¿no? Como que, no sé. Sí, 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 Eso. como que no. Hoy por hoy, los temas que son polémicos, por así decirlo, los protagonistas deciden no exponerse. Obviamente también. O se exponen con hechos y no con palabras. Eso también me rompe las Sí, pelotas. sobre Como todo- que, digo, si vas a plantarte en cierto lugar, como decilo, ¿entendés? Como exponete con palabras también, porque no todo es hechos o darle la mano a alguien o estar en un lugar y en un momento. Es como hablar. O sea, ¿qué es lo que te impide hablar? Si ya te está exponiendo de cierta manera, o sea... Pero bueno, nada, el Diego era el Diego y creo Era el que Diego. es Y no, irrepetible pasa que para en mí ese también sentido. el Diego antes que jugador siempre fue persona y hoy en día los jugadores antes que persona prefieren mostrarse como jugadores. Están muy y ya. despersonalizados los jugadores Por hoy eso en día. mismo. Y, Digo, y las por ellos mismos, las porque ellos se muestran marcas, así. sí, las marcas, los sponsors, las publicidades, Las entrevistas. es todo muy... Todo. También es otro contexto de época. Sí, No, sí, desde ya. totalmente. Pero Sí. Maradona Sí. estuvo hasta casi en el mismo contexto y se decía. No como futbolista. O sea, la cantidad de guita que se mueve hoy en el fútbol cuando estaba Maradona no era esa plata. No, desde ya. No, pero bueno, en esa época tampoco, la verdad que tampoco investigué mucho para hablar, ¿no? Pero no he leído, no he visto mucho futbolista también hablar al respecto. No, otros futbolistas, no. Hoy por hoy, No así hoy públicamente. por hoy, 2 de abril, ¿cuántos exfutbolistas de esa época capaz? No. Bueno, veía el otro día en una entrevista con. No me acuerdo el nombre. Del futbolista, creo que fue en el Mundial en el 80. El de. Que se juegan acá en Argentina. El 86. el 78. 78. Entrevista creo que fue con Andy Kuznetsov, que después de un partido, no me acuerdo con quién, va Videla al vestuario. Sí, Ah, sí. el de. El Conejo El de Tarantini. Conejo Tarantini. Y cuenta que Lo vi. antes de saludarlo se pasa la mano por las bolas. Y que Videla lo Y que ve. Videla lo ve. Lo ve. Y que de ahí creo que eso, como que nunca más con él, pasó nada. Está bien, digo, no es específicamente la guerra de Malvinas, pero creo que es el mismo contexto. Y bueno, es uno de los jugadores que salió, digo, sale públicamente y que en ese momento ya también como que estaba plantado repudiando ese contexto y la Sí, situación que no te actual. tiembla para decirte, Y para plantarte que... que estás No, y Bueno, se plantó. Filiol mismo, no sé si lo escucharon también. Filiol tiene familiares desaparecidos y dice que fue a hablar con Videla. No sé si con Sí. Videla, con Viñones, con alguno de esa época, y era el Pato Filiol, o sea, arquero campeón del mundo, arquero emblemático de Argentina, y que Videla, no es que se hizo el boludo, pero le dijo corte, no. O sea, algo habrán hecho literalmente, y que no le iban a devolver a sus familiares. En este año que se cumplieron 50 años del golpe, vamos a tener un fútbol y dictadura. Se cumplieron 50 años, así que tenemos todo el año para encontrar un mes y hablar de justamente Sí, tal la cual. dictadura en general, porque este es un capítulo de la dictadura. Sí, el Diego también tiene una secuencia con Videla, que en un entrenamiento, que lo muestran en la serie de Sueño Bendito, que le dice que se corte el pelo, qué sé yo, y como que el Diego le da la mano, todo lo saluda, y como que tiempo después de una entrevista dice, yo me arrepiento de haber hecho eso, dice, pero en el momento no lo sabía, como que... también el Diego era más chico en el 78, ¿no? Era mucho más chico. Pero lo recuerda. Lo recuerda, sí, Lo obvio. recuerda y debe ser como Sí, algo sí, que sí, lo no se le marcó y olvida. que sabe que... Tal cual. Ujú. No se le Pero- olvida. Y la guerra tampoco lo olvidaron los muchachos que fueron. Sobre todo los primeros días. Ahora vamos a ver el video 11, que cuenta cómo fue volver de la guerra. Nada, como les decía, el 14 de junio se firma la rendición. En ese momento se jugaba el Nacional 82, que termina saliendo campeón Ferro. En esa fecha se juegan las semifinales del torneo. O sea, se estaba definiendo el torneo y al mismo tiempo Argentina ofrece la rendición. 3 días después, Galtieri se baja, tipo, el gobierno de facto llega a su fin, empieza de a poquito a cambiar la cosa en Argentina,
Pero vamos a escuchar a Pantano y Cuselli, Héctor Cuselli, otro que jugaba en San Lorenzo, que después no pudo llegar a nada, que cuentan cómo fue volver los primeros días a la Argentina. Me tuve que volver a acostumbrar a la tranquilidad. Me costó meses porque yo era yo. Yo con un arma era yo. Nadie me iba a matar. Un día me dicen, llegamos acá a Ezeiza con el avión, 3 de la mañana, me dijeron, gracias por todo, rompan fila. Y yo no podía caminar por la calle si no tenía mi FAL. O sea, sentía como que me iban a querer atacar y yo con qué me iba a defender. Obviamente era una postura propia de un día andar a la guerra a matar y otro día listo, no maté más a nadie. Me costaba mucho dormirme, no podía dormir en la cama, dormía abajo de la cama. Durante 10 días dormí bajo la cama. Escucho la sirena y me hace mal. Esas son las cosas que mucha gente a veces no sabe. Lo que han pasado toda esta gente los días, meses, semanas posteriores a la guerra. Muchos lo cuentan, que fueron invisibilizados, que no... uno Sí, rebasta y lo cuenta. Yo de repente llegué a Argentina y me pidieron el boleto del tren. No saben lo que hice. Eran unos héroes en ese momento. Pero bueno, la verdad que no tenían nombre y apellido, eran un número. Y también, lamentablemente, muchos se quitaron la vida después de la guerra. La misma cantidad de muertos hubo casi de suicidados luego. Sí, y son muy pocos los que pudieron seguir adelante realmente, como superar el trauma y reconstruir su vida. Eso también, porque y estar en tranquilidad hoy. hubo un estado ausente que Sí. no amparó a los veteranos. Sí. Que Sí, volvieron muchos a cuentan Malvinas. también que el otro día acá en Tiraba el Chivo, ya, ¿no? Pero en el programa de Yerbal del mediodía, que es el martes y jueves, vino un excombatiente, lo sacamos por Zoom, y contaba que cuando volvían eran los hijos de puta que habían perdido la guerra, digamos, eran los que fracasaron y perdieron las Malvinas. Los cuando loquitos de la volvieron. guerra. Sí, le decían. entonces, nada, el posguerra habrá sido durísimo, más si te cortaron el sueño de toda tu vida. Pero más allá de eso, uno piensa en la lógica básica de decir, bueno, esos pibes llegan a su casa y se toman un té, duermen en su cama calentitos, y lo que contaba recién, tenía que dormir abajo de la cama. Eso es durísimo. O sea, no es que se acostaba y se tapaba y dormía como un tronco. No, o y sea, aparte si te dedicabas a ser futbolista, a ser deportista, el desgaste físico que ya venís trayendo, más el trauma, más todo, es casi imposible volver a remontar esa carrera y poder cumplir el sueño que tenía siendo ese pibito de 19 es años. imposible. o sea. Bueno, el segundo hombre era Héctor Cuselli, que te dije, estuvo de inferior de San Lorenzo. Cuando vuelve hacen una cena en honor a ellos, les prometen contrato, no le hacen contrato, queda libre. Y no sé si vieron, da la nota en su taller mecánico. Él tiene un taller mecánico, se ven las Malvinas atrás. El taller mecánico está en Pompeya y se llama El Excombatiente. Así que si alguna vez están por Pompeya y necesitan un taller mecánico... necesito un taller mecánico, Vayan no me a queda verlo a cerca Héctor. Pompeya, pero estoy. Pero vamos. Vamos. Para la gente que vive ahí por Pompeya, que conocemos. Nachi vive por Pompeya. Bueno, el Le excombatiente mandamos un Héctor Cuselli no tiene descuento, pero bueno, le ayudamos. No conseguimos descuento todavía, Le pero... pasamos el canje. Pero ayudás a un excombatiente. Pero la pasó re mal. Claro, loco. Bueno, una de las últimas cosas que vamos a ver antes de pasar al último fragmento de esta columna es las dos varas. El fútbol fue importantísimo para algunos para volver a reinsertarse en la vida, que es el video número 13, y hablan algunos de los que ya estuvimos viendo, Pantano, Escobedo, que es otro de los que pudo volver, Colombo y de Felipe. Esto fue a mí lo que me sacó muchas mierdas que yo tenía, ¿viste? El fútbol fue un factor importantísimo. Decirte todo es exagerar. Hoy a la distancia te digo que fue importantísimo. Yo no sé lo que hubiese sido. Sin el fútbol no sé lo que hubiese sido. Por suerte el fútbol, al trabajar con grupos, con gente, ser una persona pública, a mí, en el caso mío particularmente, me ayudó. Algo que después con los años yo después comprendí que muchos muchachos no pudieron salir y tomaron drásticas decisiones de suicidarse o algo por el estilo los primeros años que regresamos. Por eso yo creo que cuando titulo estudiantes, Bilardo y estudiantes, me salvaron la vida, y el fútbol me salvaron la vida, no, por ahí puede sonar exagerado, pero no lo es para nada. Yo tuve esa suerte de la convivencia diaria, del cariño que te da el vestuario, de tus compañeros. Y bueno, pude largar quizá mi mochila y poder vivir un poco mejor. Bien, ellos son los que
medianamente después pudieron volver, jugar a la pelota. De alguna forma se relacionaron Sí, de vuelta desempeñarse con de el DT deporte. como de Felipe, porque él volvió, jugó un par de años y después se retira y es ayudante del ruso Zielinski. Muchos años, en el 2011 fue ayudante del ruso De Falcioni Zielinski, también. de Falcioni. Y también están los que no les alcanzó el fútbol, porque hay que estar fuerte de la mente para salir de esto y desembocar en tu pasión. En este caso, la de No, y ellos saber el que no fútbol. vas a ocupar el mismo lugar que ocupabas antes de esto. O sea, Exactamente. Tenía que estar fuerte de cabeza. Hubo gente que lamentablemente no pudo. Y bueno, y cuenta cómo fue eso, sobrevivir luego de saber que además de la guerra, había perdido el fútbol. El número 14, que hablan Héctor Cuseli, que lo escuchamos, Dollard, que era un muchacho que estaba en las inferiores de Boca, que había sido preseleccionado para las juveniles infantiles de la selección argentina y después queda libre de Boca, de Luca, que ya habíamos dicho, y Rebasti, el arquero de San Lorenzo. Llegar de Malvinas, que te reciban con una cena con todos exjugadores, toda gente del club, 250 personas, yo y Rebasti estábamos. Y prometer contrato, ¿sí? Y no cumplirlo fue lo peor que me podían haber hecho. Yo era goleador del equipo, era titular, y me costó mucho después, porque tardé como 6 meses en volver al banco de suplentes. Cuando no estaba recuperado todavía, quedé libre antes de firmar el primer contrato. Así que no es muy agradable la historia con cómo terminó con River. Me dio a entender que no me tenían en sus planes el técnico. Y después pasó lo que tuvo que pasar. Nada, reaccioné mal. Una discusión de palabras y un poquito las manos y dije no quería jugar más. Me ensucié el físico yo con alcohol, con cigarrillo. Traté de quemarlo por otro lado, los problemas que tenía, y no fue justo el método, ¿no es cierto? Había empezado a tomar mucho. Yo me tomaba una botella de whisky como si nada. Y había empezado a fumar, y no es compatible con el deporte. Y ahí están ellos, los que quedaron perdidos por la guerra. ¿Quién sabe eso? Uno dice, no le puse. ¿Y quién me quita a mí la chance de...? ¿Quién me quita a mí que la guerra me sacó la chance de jugar al fútbol? Lo dice. Es que sí, o sea, es tan crudo como lo que cuentan. Digo, fue literalmente sacar a personas de sus casas, de sus vidas cotidianas, de sus sueños, de lo que tenían proyectado para sus Personas vidas. no, a pibitos, o sea, porque Sí, posta... bueno, a pibes, o sea, Ah, pero, tipo, literalmente. hoy nosotros que tenemos 25, 26 años y yo me siento una pibita, no me quiero imaginar como si fuese hace 6 años atrás, o sea, Sí, como... bueno, como decíamos, más que nada en el fútbol, que como que en También. esa edad particularmente es como la edad en la que tenés posibilidad de explotar y llegar a primera y crecer y demás. Y bueno, de la noche a la mañana se enteraron que la realidad que les tocaba atravesar era otra, y que no solamente eso, sino que a la vuelta fue esto, no es que volvieron y tuvieron la Claro, hubo posibilidad una pausa y sigue todo como o estaba. un proceso de acompañamiento, de apoyo en cuanto a salud mental, como para poder volver a reinsertarse en toda esa vida, en todos esos sueños, en todos esos proyectos, sino que es como si se hubiesen despertado de una pesadilla y tuviesen que haber seguido con su vida así, como si nada. Y obviamente fue imposible. Y tiene todo el Es un sentido del soltarle las mundo. manos, o sea, Sí, así sí, como le soltaron la el mano, pero Estado o sea, completamente. Le soltaron la mano completamente sí. pero bueno, o sea, es como es lindo también escuchar a las personas que pudieron encontrar, digo, o tuvieron la posibilidad de encontrar como ese apoyo y esa salida adelante en las cosas bueno, que les gustaban. El fútbol es una de ellas, y bueno, como contaban, digo, de que no me acuerdo el nombre específicamente, pero que contaba que Estudiantes, que el fútbol y que Bilardo le salvó la vida. Sí. Digo, seguramente hubo un montón de personas que no quizás con el fútbol,
pero que en otros ámbitos encontraron pequeñas cosas que les permitieron salir adelante. Digo, creo que en un mundo ideal, quien tendría que haber estado en ese momento era el Estado, las mismas personas que los mandaron a la guerra de manera totalmente inconsciente. Bueno, lo recibieron de la misma manera, con la misma inconsciencia y siendo simplemente un número. Pero bueno, nada, digo, creo que recordarlo de esta manera, teniendo este homenaje, nada. Sí, es un mimo que no tuvieron en su momento. Como saber Sí, que. yo creo que es festejable el hecho de estar como dedicándole un tiempo al reconocimiento que realmente merecieron Sí, en que ese no, momento con exactamente. esto. Que no tuvieron y sí lo merecen. Fueron años muy difíciles para todo, para la Argentina, para estos muchachos especialmente que fueron a la guerra. Eh, Hasta que, bueno, hubo un nuevo mundial y de repente hubo una especie de venganza. Como te dije, muchos de eso te dicen, no, fútbol y guerra, cosa diferente. Para mí no se compara una guerra con... Pero yo me quiero quedar con Vázquez, del video 15, que la verdad comparto bastante su forma de ver en esto de, ¿viste? De jugar con Inglaterra y ganarle. Una revancha. Una revancha. Siempre ganar a los ingleses es un placer especial. A lo que sea. Querer a la bolita, vamos a la bolita. Si le ganamos a los ingleses, mejor. A la figurita, vamos a la figu. Dale, vamos a la figu y si te ganamos, mejor. Cualquier resultado positivo, Argentina, Inglaterra, es un pedacito de venganza. Amén. Vamos a la FIU, vamos a la FIU. Vamos a la FIU, vamos a la FIU, vamos a la FIU. Amén. Y vamos al frente. Es que esa para mí era una de las cosas que no puse. Los excombatientes hablando y diciendo, no entiendo por qué no ganamos. Porque la mentalidad del futbolista es muy ganar, ¿viste? O sea, ¿cuál es el objetivo del fútbol? Ganar. Y fuiste a una guerra a ganar. Y aparte no, de la pasión argentina por el fútbol y de y ganar, no, ganar, y no ganar. ganaron y los chabones diciendo como, puta, ¿qué nos faltó para ganar? Como haciendo... ¿Cómo no ganamos? ¿Cómo Si no- somos cómo no nosotros. ganamos? tipo. ¿Viste? Sí, Como total. eso del fútbol. Bueno, ahí Vázquez diciendo eso, que para él ganarle a los ingleses en cualquier cosa es algo Y fantástico. para mí es así hoy en día. O sea, se festejó que murió primero la reina Isabel antes que Mirta Legrand. O sea, como... Sí. Caló hondo, la verdad. Sí, pero igual ese de cómo no ganamos, ¿qué nos faltó para ganar? Digo, en la guerra, decir particularmente, digo, es absurdo. No, el obvio que es comparativo. absurdo, pero va más allá, como de un pensamiento argentino. Obvio, En obvio. el De momento- que la pasión y el patriotismo Total, alcanza no. más que la... Total, pero uno va a los números Total. reales o a la realidad y era Sí, completamente obvio, lo mandaron absurdo, a pero matar, digo, o más sea. allá, digo, como tratando de concientizar en la inconsciencia de decir, es como mandar a pibe de 18 años con un escarbadientes contra gente que tenía tanque de guerra y estaba, digo, preparado para esa realidad. Bueno, pero en ese momento para ellos, la culpa era de ellos porque fueron los protagonistas y así se sienten. Sí, se bueno, murieron también. amigos de ellos y sentían, puta madre, o sea, ¿cómo nos vamos a rendir si se murió mi amigo? Está bien, pero se Además. construyó ese relato y nadie impidió que no se construyan. Además, eso. No hubo un amparo detrás de decir son héroes, no son los culpables. Y para cerrar, el último clic que vamos a poner, no vamos a poner ahora los goles del Diego, pero sí quiero poner el final del partido de Argentina-Inglaterra y escuchar lo último que dice Víctor Hugo. Último momento, se venía Inglaterra, yo me vi el partido, me vi los últimos 5 minutos, Argentina se salva de pedo. O sea, lo podrían haber empatado, Argentina se salva de pedo. La famosa nuca de Dios. La nuca de Dios, que es terrible cómo la sacan en la línea de nuca. Y vemos lo último que dice Víctor Hugo en aquel partido. Sobre Ruggeri, la pelota afuera, saque lateral para Inglaterra, 46 minutos del segundo tiempo, se hace lateral, termina, ganó Argentina y quiero abrazarle con el corazón de Ruggeri, que vino corriendo por el costado, y quiero abrazarle con Ricardo Siusti, y quiero ir y levantarlo en andas a Maradona. Ha ganado Argentina frente a Inglaterra, lo voy a decir una sola vez, y Dios me perdone porque no es un golpe bajo. Por todos los pibes que no pueden gritar esta victoria. Argentina 2, Inglaterra 1. Escuchá ahora. Protestan los ingleses. Protestan los ingleses. Me mata al final. Que me proteste los dos huevos los ingleses. Y esto ya fue un poquito Ah, algo medio chucho. personal. Me gusta escuchar
ya me meto mal en el periodismo, ¿viste? Como Víctor Hugo, un tipo ultra profesional, dice, no quiero caer en golpes bajos. Hoy por hoy, si vos escuchás un relator, cualquier gol así medio agónico apela a todos los golpes bajos juntos para meterle emotividad al relato. Muy profesional el periodismo en esa época. Y el chabón dice, no quiero caer en golpes bajos. Y bueno, después en el gol de los ingleses dice, Inglaterra como sea. ¿Viste? Y pide perdón. Así que nada, un profesionalismo que hoy por hoy no hay en muchos lugares del periodismo. En ningún lugar del periodismo. No vamos a meter a todos en la misma bolsa. Porque debe haber algunos que son rescatables. Y pasar. Y. Hablando de Víctor Hugo específicamente, es como que más allá de ese profesionalismo y como de jugarse en ese momento a tirar ese tipo de comentarios, tenía una particularidad de meterle una emocionalidad específica y muy particular que creo que ningún otro relator. Está bien que, bueno, Víctor Hugo relató quizás uno de los momentos más emblemáticos de la historia del fútbol argentino, digo, de la historia del fútbol. Pero creo que si hubiese estado cualquier otro periodista o relator en ese momento, no lo hubiese hecho como lo hizo Víctor Hugo. No, para nada. Y con él así cerramos la primera columna de este año de Patente Pendiente sobre el fútbol y las Malvinas. Muchas gracias por la invitación a todos. Muchas gracias a vos, Joaquito. Gracias, Juaco, por venir. Te queremos Muchito, muchas gracias, Joaquito. Muchas gracias, Joaquito. Muchas gracias, Joaquito. Vos no diste columna, vos no diste alegría. Lo que hiciste por Patente Pendiente no se olvida la vida. No, igual posta, estuvo buenísima. Yo la verdad no sabía, o sea, sabía que iba a ir de Malvinas el fútbol, pero no sabía de qué pingo iba a ir. Y está buenísimo y me gusta que hayamos personificado porque lo hace sentir más cerca. Y nada, siento que se lo merecen. Así como se merecen todos los excombatientes. Y la vamos a recuperar las Malvinas, ¿eh? La vamos a recuperar. Sí. No, pero posta, como decía un poco al principio, a mí me llamó mucho la atención porque uno cuando piensa de futbolistas en las Malvinas o gente que se dedica al fútbol, uno cuando lo trae a la realidad piensa como que una persona que está expuesta o que tiene ese tipo de exposición como que ni en pedo la van a llevar una guerra. No, también uno solo piensa en el Mundial, en el gol del Diego, además, porque hoy y no lo personifica tanto. Y así como está tipo todos los oficios y todas las personas que fueron como puntualizarlo en uno, te hace acercar un poco más. Es visibilizar a todos. Sí, total. Nada, hasta ahí llegué, como le digo, gracias a los 5, tenía muchas ganas de volver a meterme un micrófono, volver a meter un laburo de investigación, así que... Te seguiremos explotando, Juan. No, yo encantado. Y agradecer también. Y que te sirva el micrófono de experimento para todo lo que quieras hacer. Invitadísimo siempre. Sin ver. No quiere que me meta el micrófono. Quiere que te regale, Te hizo pisar el palito. Y vos no lo pisaste. Yo quería decir muchas gracias a mi familia que me bancó todos estos años, a mis amigos, a mi compañero, a Sofi de la nave del colegio me dice metete el micrófono en el orto. Abrí la boca, tipo así. Abrí la boca y cerrá los ojos. No dije lo que quieras con el micrófono. A ver si toma lo grave. Ustedes son todos unos mal pensados de mierda, boludo. No se puede meter nunca un momento emotivo sin que ustedes salten a decir absolutamente nada. Conmigo no. Juaco no se regala, loco. Así que, bueno, gente, vaya manera de meter primera columna de este 2026. Queremos seguir con esta vara, queremos seguir con esta línea, así que espero que los y las columnistas vengan con este tipo de contenido a la altura. Juaco dejó la vara muy alta. Dejó la vara muy alta. Álvaro. Así ¿Spoileó? ¿Spoileó algo? Está bien. Bueno, gente, yo creo que estamos en totales condiciones, siendo las 22:30.